Bueno, estamos con Felipe Ballester Molina, un amigo de la casa. Felipe es de San Antonio de Areco, tiene ¿cuántos años? 27 años. 27 años, es un emprendedor. ¿Desde hace cuánto te definís como emprendedor? Y en 2020 dejamos Perfecto. todo y nos pusimos a emprender a full, así que Perfecto, desde hace 6 años estás emprendiendo en el mundo tecnológico, sí. ¿no? Empezaste con una startup y, bueno, Pipe, la idea es charlar un poco de ese proceso, de qué significó para vos eh, lanzarte a emprender en este contexto que es de Argentina. Aparte vos tenés una particularidad que para mí es súper interesante, que sos de San Antonio de Areco, un pueblo bien tradicional del interior. Eh, y bueno, la idea es charlar un poco sobre eso, ¿no? Decir qué cosas te ayudaron, qué cosas te trabaron quizás para destapar ese potencial que vos crees que tenés en el mundo emprendedor y bueno, generar un poco de conversación sobre eso. Así que nada, un placer que estés acá, realmente. Un placer, muy contento. Yo, sí, como decís, soy de San Antonio de Areco y la verdad que poder estar acá y compartir está muy bueno. Siempre tuve ganas también de... Yo hago contenido en redes, hoy estoy dedicándome mucho a los video reels que son más cortitos y este tipo de contenido un poco más largo creo que está bueno porque da espacio a desarrollar más las ideas, así que contento de estar. Excelente, bueno, te vamos a aprovechar al 100% y aparte, sí, efectivamente tenés muchos temas para hablar y quiero tratar de aprovechar cada una de las facetas. Pero contanos si querés un poco sobre esos comienzos. Eh, Situate un segundo de vos en Areco, terminando el colegio. Contanos un poquito ese proceso, cómo fue, esos primeros pasos. Eh, quién, ¿Con quiénes te referenciaste en ese momento? ¿Cuáles fueron un poco los referentes que fuiste teniendo para estar un poco hoy en el camino que estás, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como decía, soy de San Antonio de Areco. Areco, para los que no conocen, es un pueblo a 110 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que si bien está relativamente cerca, es muy rural, muy tradicional, la cultura de campo muy marcada. Y yo desde siempre me sentí muy identificado con el campo, con la naturaleza. Acompañaba mucho a mi viejo a trabajar y después muchos amigos también que tenían campos. Nos la pasábamos haciendo asados o viviendo como es de esa cultura del productor. Eso fue todo lo que yo conocí hasta los 17, 18 años que terminé el colegio. Y cuando terminé me puse a estudiar ingeniería agrónoma en la Universidad de Buenos Aires, porque me encanta el campo, me encanta demasiado, era lo que conocía, y bueno, me puse a estudiar. Hice 4 años de ingeniería agrónoma acá cuando me mudé a Capital Federal, y en el año de la pandemia, para bien y para mal, estando mucho tiempo en casa y metiéndole, como que terminé decidiendo dejar la universidad. La verdad que fue medio raro para mí, para mis amigos, para mi familia, para todos, porque me estaba yendo al día, no había recursado ninguna materia, me iba bien, estaba lleno de amigos, disfrutaba un montón, pero sentía que yo tenía como un fueguito o algo que tenía que explotar por otro lado y que no era desde el rubro profesional como productor, sino más eh, como, si se quiere, no esto emprendedor. Esto te lo digo 6 años después. En el momento yo sentía que no tenía que estudiar, que cada vez que estudiaba me quería matar y que era muy aburrido. Mm. Y así que bueno, terminé dejando de estudiar en 2020, fue justo la pandemia, fue justo un buen año de las criptomonedas, donde ahí nosotros encontramos que había una forma o había un mundo nuevo que se estaba armando, que se estaba gestando, que nadie sabía mucho, pero que a su vez había como mucha oportunidad. Me acuerdo que empecé a leer a lo loco, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Padre rico, padre pobre, y mucha lectura, como mucha información como para empezar a conocer un mundo nuevo, si se quiere. Y bueno, así se fue dando todo, terminé dejando la carrera. Me acuerdo que yo en un momento me afronté frente al espejo y decir, che, estoy haciendo todo mal. O sea, lo que estoy haciendo es una decisión muy drástica que por ahí me lleve a hacer algo que realmente está muy mal o realmente es algo que está muy bien. Con el tiempo me di cuenta que fui muy dramático y que las cosas siempre pueden ser reversibles. Pero bueno, en el momento costó. Cuestión, en 2020 dejamos la carrera y ya estaba con Carlitos y él es de Suipacha, otro pueblo también cerca de Buenos Aires, que nos hicimos muy amigos desde el minuto uno ahí en la universidad, que él ya estaba emprendiendo, él ya había dejado de estudiar antes. Y bueno, nos la pasábamos hablando con esta idea de hacer negocios y crecer desde el mundo del emprendimiento. Nuestro primer emprendimiento, así si se quiere, fue el de empezar a vender autos con criptomonedas.
y nunca fuimos personas que le tengan miedo al fracaso. De hecho, siempre fuimos de cabeza contra el fracaso. Teníamos 20 años, ninguno de los dos tenía auto, nos movíamos en colectivo a todos lados, pero nos pusimos a vender autos con criptomonedas y nuestro primer servicio era para agencias de Puerto Madero que sabían que las cripto era el futuro, que sabían que las criptos se usaban y que estaban ahí como no tenían ni idea. Bueno, íbamos nosotros y decíamos, che, trabajemos juntos, nosotros te ofrecemos a vos y a tus clientes que puedas transaccionar con cripto para compra y venta de autos. Así que eso fue ya en 2021, fue nuestro año de meterle mucho, caminar las calles, encontrarnos, como digo, y para mí la clave, si algo quiero que se quede como emprendedor, igual a fracasar mucho, hasta que esos fracasos acumulados nos ayuden a aprender como para seguir. Mucho fracaso, mucha agencia que no nos daban bola y qué sé yo, hasta que empezamos a aprender lo suficiente para vender estos autos no con criptomonedas y ahí hicimos nuestras primeras ganancias y bueno, ahí empezó todo el camino hasta hoy. Buenísimo. Meteme un poquito en esto que decías, ¿qué significó para vos esta costumbre? Que yo tuve una costumbre similar también en términos de la juntada con amigos, era ir a comer un asado a un campo y en todo caso salir a algún bar ahí del pueblo, pero no mucho más que eso. ¿Cuánto forjó tu personalidad para el camino de un emprendedor, ¿no? O sea, 100%, 100%. De hecho, de las cosas que más me costaron de dejar la carrera fue romper con esa identidad de chico de campo, de romper esa identidad de poner una camisa, de romper esa identidad de tocar la guitarra, del asado, que en verdad no fue romper la identidad, simplemente fue dar un cambio de paso. Y esto que vos preguntás, para mí es clave. Yo soy eso, yo soy de San Antonio de Areco, orgulloso argentino en esto que hago, video reels y demás. Es como que me encanta mi tradición, me encanta mi lenguaje, me encanta mi cultura y todo. Simplemente que hoy estoy en el rubro de la tecnología. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero siempre con esa base, ¿no? de Areco y de mi tradición y esto que me forjó. El hecho ahora, no sé, de estar tomando un mate y decir, bueno, estoy en el mundo de los negocios y, no sé, tuvimos la suerte de irnos a Suiza, donde vos quieras, y con mi mate y siendo orgullosamente argentino. Así que eso me forjó un montón y también nos da una perspectiva al momento de relacionarnos con los negocios y con la tecnología muy buena, muy importante. Digo, el relacionarme con la naturaleza, el saber que las cosas llevan tiempo, el haber visto cómo se trabaja en la manga, ¿no? Y saber que, bueno, tenés que hacer el tacto a 250 vacas, bueno, tenés que empezar por la primera, después por la segunda, después por la tercera, tenés que ser paciente, una vaca se te va a dar vuelta y, bueno, tenés que ser paciente para poder solucionar eso y seguir. Entonces, nosotros nos forjamos en el campo y eso obviamente nos dio muchísimos recursos para todo lo que hacemos hoy, ¿no? Sí, ¿no? Las condiciones adversas también que tiene el clima, digo, factores que son a veces totalmente externos a lo que tenés planificado y que a pesar de todo tenés que ver la manera de adaptarte y seguir, ¿no? Y lograr el objetivo. O sea, y esto aplica para lo que hicimos en el campo cuando era más chico o de más grande. Motivos para que las cosas salgan bien hay un montón. Motivos y excusas para que las cosas no salgan también hay infinitos. O sea, al final se trata de decir, bueno, yo tengo que cumplir este objetivo, independientemente de las excusas que yo tenga, lo voy a lograr. Y eso aplica mucho para hoy el mundo de los negocios, específicamente, ¿no? en Argentina. Yo ya me muevo cada vez más en entornos donde hay emprendedores cada vez más manijas, empresarios, y vos te das cuenta que el denominador común del que le va bien es que no le importan las excusas. Merecer excusas, información, digo, no importa. El objetivo se tiene que lograr y hay que pagar el costo para lograr ese objetivo, independientemente de los motivos, de las excusas, del país, del gobierno, de la moneda, de lo que vos quieras. Nada de eso importa si vos tenés un porqué o un fin claro y estás dispuesto a pagar el costo, ¿no? Sí, hay algo que también me encanta de lo que decís, que es sostener la identidad, haciéndola crecer también, ¿no? Pero que al final un producto, una idea de negocio también se nutre de una experiencia previa, ¿no? Y que por ahí a veces uno podría ver que las personas con mucha ambición, con ganas de crecer, como a veces podemos ser nosotros, está también esa idea de quizás eliminar un poco quién sos, tu identidad, para meterte en una conversación, ¿viste? Y meterte en un estándar para que la gente te vea, sí, este debe ser un CEO o debe ser un emprendedor, está porque
tiene estas maneras de relacionarse y bueno, nada, eso me parece que está buenísimo esta idea de sostener, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, todo lo que nosotros queremos construir como emprendedores, Carlitos y yo, en nuestro negocio particular, y después lo que voy viendo también en el entorno, es todos lo hacemos genuinamente desde lo que somos, de nuestra identidad más profunda. Y desde ahí vas creando algo que es propio, algo que es diferente, algo que es tuyo y grande, pero porque está bien basado en la identidad de cada uno. Entonces, nosotros obviamente, como te digo, yo empecé a emprender a los 20, 21 años, era más chico y estaba en un mundo que no conocía. Y eso claramente te hace pensar, decir, bueno, capaz no me tengo que poner una camisa, capaz me tengo que poner esta ropa, o capaz tengo que hacer este otro comportamiento, o este chiste no sé qué. Y la realidad es que no, uno desde la autenticidad. ¿Y qué nos pasó? Nosotros tuvimos un buen objetivo a nivel de emprendedores, de que levantamos 2.2 millones de dólares. Inversores que dijeron, tomen esta guita muchachos, Wow. hagan crecer este negocio. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Nosotros al principio, cuando empezamos a vender nuestra idea de negocio a los emprendedores, a los inversores para que nos acompañen, quizá íbamos con un perfil más de, no, nosotros somos unos capos, nosotros somos los mejores, nosotros somos tal y cual. Y eso no funcionaba, claramente. Éramos dos chicos de 20 años con ganas de comernos el mundo. ¿Cuándo empezó a funcionar nuestro discurso? Cuando conectamos con eso. Y decir, mirá, yo fracasé acá, hice mal esto, hice mal lo otro, pero tengo una ambición, tengo unas ganas, tengo unos valores que los voy a llevar al siguiente nivel. Y voy a dar todo lo posible para que esto vaya para adelante. Entonces, conectando con lo que nosotros ahí realmente éramos o teníamos en ese momento, fuimos logrando el objetivo, ¿no? Y hasta ese punto de decir, los inversores perfectamente saben que nosotros no tenemos ningún título, no tenemos experiencia previa de éxito, no tenemos nada más que una ambición, unas ganas y una energía de ir a sacar esto adelante, ¿no? Entonces jugar con eso es una carta a favor. Sí, ahí hay algo que me parece muy bueno, que creo que aplica a los negocios en general y a la tecnología, que es esta contratesis de los negocios, es un proceso muy humano, ¿no? O sea, como muy humanista, en donde estás diseñando un producto que sobre todo es pensado para que personas que toman decisiones lo utilicen, para seres humanos, con tensiones, con emociones, etcétera. Y después lo otro también, convencer a un inversor. O sea, ok, la idea del producto es importantísimo, pero al final también con esa persona tengo que conectar humanamente y se tiene que identificar en algún punto con mi historia, ¿no? Eso creo que destierra un poco esta idea de que los negocios es todo matemático y de que la tecnología es solo para tecnócratas. Totalmente como decís. Como yo decía al principio, empecé a leer, a tomar información, a tomar consejos y te dan como, bueno, 2 más 2 es 4, o tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, la clave es esto, no sé qué, como si fuera un programa fijo para hacer algo. Y lo que me fui dando cuenta a medida que fue pasando el tiempo es que no, detrás de cualquier cosa siempre hay humanos con intereses, con miedos, con preocupaciones. Y nos tenemos que comunicar con eso, ¿no? Y un ejemplo concreto es con el algoritmo de las redes sociales. No, bueno, hoy el algoritmo favorece tal o el algoritmo favorece cual. Y eso para mí no es así. Digo, un video que vos querés que tenga alcance tiene que ser visto por las personas. Entonces vos tenés que pensar qué tenés que hacer para que esa persona lo vea. Digo, el algoritmo no es más que las personas que usan algo. Después sí, podés afinar un poco más con música o no música o lo que sea. Con los inversores nos pasaba lo mismo, digo. El inversor es una persona que ya tiene mucho camino de negocio recorrido, que no quiere perder su tiempo, que no quiere que le venda, quiere ir directo al grano. Entonces, comunicale de la forma esa. ¿Cuál es la preocupación del inversor? ¿Por qué un inversor va a poner plata o no en mi negocio? ¿Qué le está buscando? Bueno, cuando entiendo eso, le comunico específicamente eso. Y no le voy a vender un verso, le voy a vender algo genuino, algo real, algo que haga sentido y bueno, a uno se va a dar. Entonces, hoy con la tecnología nos pasa lo mismo, ¿viste? Nosotros estamos creando algo para los directivos de las empresas que se puedan conectar a su ERP y tengan toda la información financiera. Entonces, mucho biribiri, buenísimo, pero después el producto tiene que solucionar ese problema que el directivo tiene, ¿no? Total. Y eso para mí es muy, muy facilitador al momento de emprender y encontrarte con el mundo así y decir, che, bueno, nosotros nos pasó con Carlitos. Nos sentamos en una mesa y decimos, bueno, acá estamos. Tenemos todo para hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empiezo? ¿Voy a un abogado? ¿Voy a un cliente? ¿Qué? ¿Por dónde empiezo? Bien. Y como definir bien lo concreto y hacer foco en algo anichado, si se quiere, y chiquitito, nos ayuda mucho después a tomar las decisiones para crecer, ¿no? Excelente.
A mí hay algo que me parece alucinante, que creo que es una sana moda, sana tendencia poco generacional, que sobre todo se ve en la industria tecnológica, en el concepto de startupero y emprendedor startupero, que es esto de haber levantado 2,5 millones casi de dólares, ¿no? Que digo, para las generaciones anteriores a las nuestras eran quizás impensados, ¿no? O sea, decir, tenés menos de 30 años y ya estás pensando armar un negocio y estás levantando plata en dólares. No sé en el caso de ustedes si son inversores desde afuera o... Sí, sí, de afuera. Bueno, eso creo que lo estamos naturalizando para bien en esta etapa, pero es un flash. O sea, Sí, básicamente sí, es un flash. sí. ¿Cómo fue estar en esa situación picheándole a un tipo de afuera, vos de Areco, con todo ese background de pasar de hacerle tacto a una vaca Sí, 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 a estar picheándole a un inversor de afuera? Buenísimo, buenísimo. De hecho, nosotros, o yo por lo menos cuando empezamos a pitchear, ¿cómo es este proceso de levantar fondos? Básicamente vos tenés una idea de negocio y sabés que necesitas recursos para llevar esa idea de negocio a que efectivamente sea un negocio real que genera plata. Y eso se puede lograr de muchas cosas. Nosotros lo que decidimos fue buscar socios e inversores que nos den plata para desarrollar ese negocio. Y para lograr ese proceso es como vos tenés juntadas o reuniones donde vas vendiendo tu idea al inversor. El inversor te dice sí o no, me gusta, no me gusta. Bueno, cuestión que empezamos el proceso y nosotros queríamos levantar $500.000. Y yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos con nuestra idea de negocio, decidimos para qué necesitamos esos $500 y armamos como todo el plan, a mí me da vergüenza decir $500.000. Entonces veníamos hablando con los inversores, vendiendo nuestra idea, haciéndonos como que éramos los reyes del mundo, éramos dos chicos que solamente tenían ganas de crecer. Buena voluntad. Buena voluntad teníamos nomás. Y estábamos levantando $500.000. $500.000. Era como que me daba hasta vergüenza hablar de ese monto, ¿viste? Me daba vergüenza, me daba vergüenza. Y lo que fuimos descubriendo, por lo menos yo, es que vos para lograr un objetivo, antes tenés que ser la persona, convertirte en la persona que puede lograr ese objetivo. A nosotros nos costó más o menos 2 años y cientos de reuniones con inversores, que nos digan que no, para levantar nuestros primeros fondos. Y cuando levantamos nuestros primeros fondos, que fueron $60.000 de un ticket de unos ángeles y 300.000 de unos inversores españoles, ya veníamos con un camino recorrido, si se quiere, que eso, como que ya estábamos convencidos de lo que hacíamos, de lo que queríamos, de lo que íbamos a hacer a nivel de negocio, y terminó saliendo, pero porque nosotros estábamos convencidos. Era, quiero levantar esta plata para lograr este objetivo. Y después de 100 fracasos, de 100 veces que nos dijeron que no, de 100 veces haber hecho las cosas mal, llegamos a un punto de conocimiento en el que teníamos ya el convencimiento para que esta persona de España que ni nos conocía, que no sé qué, diga, sí chicos, confío en ustedes, tomen. ¿Y qué pasó? Me acuerdo que llegaron los $300.000 a la cuenta de banco y fue como verlo ahí y decir, no, amigo, mirá vos, $300.000. Y que nosotros tenemos una sociedad en Estados Unidos, una cuenta bancaria, y disponés de esos fondos libremente, no entre comillas, porque claramente ahora tenés un socio a quien tenés que rendir cuentas, hay todo un tema legal que es muy importante, cosas, pero también como fue un impacto, ¿viste? Y así fuimos creciendo, bueno, levantando fondos, qué sé yo, hasta que llegó un ticket de un inversor de $1 millón, y también de vuelta fue verlo en la pantalla y decir, mirá vos, esto que estamos viendo en la pantalla deja un poco en evidencia que nosotros tenemos toda la experiencia necesaria y suficiente para que esto hoy sea concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese pasaje de hacer tacto a las vacas a levantar eso? Mucho fracaso, mucha acumulación de tiempo, de lágrimas, de recursos, de cabeza, que nos hizo llegar a tener el conocimiento y la capacidad de poder hoy tener esa guita, que al final es una responsabilidad y es un medio para. El objetivo acá al final es tener un negocio que sea grande, que sirva a muchos directivos. Esto es un recurso, es un medio que nos dieron inversores que confiaron en nosotros para lograr eso, ¿no? Es como una partecita, si se quiere, dentro de un todo mucho más mayor. Buenísimo. ¿Y cómo conectaron ustedes cuáles fueron los canales de comunicación para llegar a esos tipos? Desde acá de Argentina, digamos. Sí, mucho vía mail, todo vía mail, y después lo que nos dimos cuenta es que hablar en inglés es, te diría que un 99% necesario. Nosotros tuvimos una etapa en la que levantar fondos era todo completamente en inglés
Entonces no es lo mismo tener un podcast en el que hablamos así a tener que ponerse a hablar en inglés y Obvio. pensar en inglés y mostrar que uno sabe hablar y todo lo que eso significa. Y después, ¿cómo empezamos? Bueno, vía mails, después vía contactos. Vos conocés a esta persona, bueno, por favor me lo presentás, Y Y perdón, ahí vía mails, ¿cómo hacían el mapeo? Tipo el... sí, no. De todo. De hecho, vía mail no funcionaba mucho porque generalmente las páginas o los fondos tienen páginas web con un email asociado, le escribíamos ese email. En el 95% de los casos ni te responden. Claro. Entonces tenés que ir a LinkedIn, tratar de conectar por ahí con alguna persona por el medio. Después ir a eventos y conocerte, que la gente te conozca, quiero decir. Pero si me preguntás a mí, literalmente lo único que funcionó fue decir, yo quiero lograr este objetivo y voy a hacer todo lo posible para lograr este objetivo independientemente de lo que vaya pasando. Tuvimos realmente muchísimas reuniones, muchísimas, y era como, me acuerdo, al principio no nos daban bola para responder los mails. Después nos empezaron a responder los mails, pero no nos daban la reunión. Después nos daban la reunión, pero no nos daban nunca más una reunión. Me acuerdo de hecho un fondo acá, que está por acá, por Palermo, fue el que nos dijo, che, vengan a mis oficinas. O sea, tuvimos una primera reunión y tuvimos una segunda reunión. Listo, yo me acuerdo, me fui y me fui a hacer, tipo, me compré un suéter, me puse una camisa, y como listo, ya está, tenemos nuestros primeros inversores. Fuimos a las oficinas y nos empezaron a preguntar de nuestro producto. En ese momento estábamos haciendo un contrato inteligente para pagos. Nos empezaron a preguntar las cosas tecnológicas y demás. No supimos qué responder y nos dijeron, chicos, bueno, gracias. Listo, otra cosa. Entonces, ¿qué fue pasando? Bueno, esto es un proceso de ir acercándonos hacia el objetivo final. Desde que nosotros tuvimos esa segunda reunión con ese fondo hasta que después nos invirtieron, pasaron como 12 meses. Y son 12 meses donde vos le estás metiendo algo y el resultado que vos ves es que por ahí te responden un poquito más o te dan un poquito más de bola, ¿viste? Pero hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucho hambre, muchas ganas para convertir realmente ese resultado en algo concreto, ¿no? ¿Qué cosas no negociás en ese proceso? Me refiero actitudinalmente, éticamente también quizás. ¿Qué cosas sentís que decís, che, a esto me tengo que aferrar? Porque también por otro lado es como que uno tiene que tener una adaptabilidad a veces, una plasticidad, che, me está pidiendo esto, me están pidiendo... ¿Qué cosas sentís que las que tenés que aferrar en ese proceso de incertidumbre? Sí. Bueno, ahí me acuerdo de una experiencia que era cuando nosotros vendíamos autos, vendíamos un auto, 2 autos, por ahí nos llevamos, no sé, $200 de ganancia, $300 de ganancia. De repente un día suena el teléfono, un loco de México que quería comprar los 10 mejores autos de la agencia, era como que tenía un monto proporcional a $350.000. Me acuerdo que estábamos con Carlitos y dijimos, listo, ya está, amigo, esta es nuestra... De acá salimos para el siguiente nivel. Entonces, listo, $350.000 en autos, vamos con la agencia, pum, vamos a hacer que esto salga, es el momento. Y cuando empezamos a ver, bueno, el método de pago que este loco iba a usar, empezamos a detectar cosas raras. Tenía una cuenta en una BBI, tenía una forma de pagar que era con una tarjeta de débito, pero un banco medio raro, y como que empezamos a hacer el deep dive, digamos, el research para entender qué es lo que quería hacer este loco. Y nos empezamos a encontrar con cosas sospechosas, ¿viste? Entonces como que tuvimos la emoción de decir, listo, nuestro negocio fue al siguiente nivel, y después empezamos a hacer el doble clic y dijimos, no nos gusta esto. Y con Carlitos siempre tuvimos esos valores, si se quiere, que nos inculcaron de nuestras familias, podría decir, de laburar, de hacer las cosas, de ir a por algo grande, pero a su vez de no perderte en el camino, ¿no? Y esto hablo por mí, pero digo, yo si estoy haciendo hoy algo grande o lo que quieras, es para el día de mañana poder tener buenas historias con mis hijos, es porque me divierte el crecimiento personal, es porque quiero ser ejemplo para otros de que se puede. Yo soy católico y practico mucho mi fe, y a su vez quiero conectar eso con tener un buen pasar económico, que me vaya bien en los negocios, y quiero ser ejemplo para otros. Yo no quiero terminar en cárcel por haber hecho algo ilegal, o no quiero hacer plata por el mero hecho de hacer plata. Siempre digo que si yo quiero hacer plata es para comprarme justamente un campo. Entonces, desde esos valores, nosotros pudimos decir, bueno, quiero vender autos, pero ni loco voy a hacer este negocio con esta persona que es de dudosa procedencia. O sea, ni siquiera si sus fondos son legales o no, no me interesa. Ante la duda, decidimos dar de baja este negocio.
Y el alivio que fue para nosotros decir, no vamos a seguir por acá, fue muy bueno. Y nos permitió a nosotros seguir. Y de hecho, esta idea de construir negocios de los valores también nos ha abierto muchas puertas. Mucha gente que nos ha dicho, inversores mismos, que dicen, yo sé que vos no tenés el MBA del MIT o de no sé qué, pero sé que sos un buen tipo. Te veo a los ojos y sé que puedo confiar en vos, ¿viste? Muy poderoso. Eso es muy poderoso y es como decir, bueno, es un gran activo que también hay que cuidarlo, ¿no? Sin duda. Entonces, eso, digamos, vamos a crecer, vamos a hacer negocios, vamos a hacer plata, pero siempre haciendo las cosas bien. ¿Y qué significa eso? Todos sabemos lo que significa, ¿no? Hacer las cosas bien. Efectivamente, sí. Hay algo ahí de la mentalidad, no sé si a vos te pasa, lo decías un poco también al principio, en Argentina nos cuesta, ¿no? La mentalidad del emprendedor ambicioso que dice, che, quiero levantar $500.000. Esto que lo decías bajito, ¿no? Como Sí, que sí. también siento que es parte un poco de nuestra cultura, medio culposa, ¿no? Decir, che, quiero ser ambicioso en los negocios, y que eso es una suposición, pero a veces significa, che, si haces guita en Argentina sos medio corrupto, ¿viste? Como que está un poco a veces esa idea mal impuesta. Pero creo que vos haces un juego muy interesante a esa mentalidad emprendedora, ambiciosa, de querer comer de la cancha, anclarla, ¿no? en algo, en valores. ¿Cómo es esa tensión y cómo alimentás ese fuego, esa mentalidad día a día para sostenerte con esta fuerza, ¿no? Muy bueno, sí. Sí, a mí particularmente me pasó cuando estudiaba y cuando trabajaba en relación de dependencia, que yo sentía como que tenía un fueguito interno, pero como que eso estaba muy sujeto a el estudio, al entorno del estudio, a la forma de pensar el estudio. Lo mismo pasaba con el trabajo, que era como, bueno, tu trabajo y tu responsabilidad es esta tareita. Yo sentía como que tenía algo que tenía que explotar a niveles de otro, tipo, a otra dimensión. Y ahí como que me sentía medio como apretado, ¿no? Por eso dejé de estudiar, por eso dejé mi trabajo en relación de dependencia y me puse a emprender. Cuando me puse a emprender me fui hacia el otro extremo, de la ambición, de los negocios, del crecimiento y no sé qué. Y quizá me olvidé un poco de mis valores o de mis bases, en el sentido de entender el porqué de mi motivación. Y bueno, eso obviamente fue como si se quiere, como un fui para acá, después fui para acá, y con el tiempo llegamos al medio, que es decir, yo quiero crecer y quiero demostrar que se puede lograr las cosas, pero siempre desde mis valores y desde mi identidad. ¿Y cómo eso se conecta? Y ahí sí comparto un poco más testimonio personal. Como digo, yo soy un católico y todo lo que hago, lo hago en vistas de algo muchísimo mayor a mí, que es Dios, y camino hacia Él. Y al verlo a Él, encuentro que Él también me ve a mí, o Él me ve a mí antes, y tiene un plan para mí. Entonces yo tengo que ir descubriendo eso. Digo, yo fui criado por Él, lo que nace de mí viene de Él. Bueno, tengo que tratar de colmar eso que Él me dio, esos dones, en algo que sea mirándolo a Él, caminando hacia Él, y a su vez cumpliendo, si se quiere, con mi camino más en la tierra, ¿no? Entonces, si me preguntás a mí cuáles son los valores, es eso, es decir, bueno, tengo a un Dios muy superior a mí, que ya tiene unas pautas de vida muy claras, que yo tengo que tratar de ir respetando. Si estoy lejos de eso, claramente me caigo. Nos hemos caído varias veces. Y en el día a día más o menos, ¿cómo alimentás esa llama? O en la semana, digo, un poco hábitos, ya que estamos hablando de hábitos de gente altamente efectiva, ¿cómo alimentás ese fueguito? Sí, de hecho me encantan los hábitos y esta mañana tuve como, literalmente yo arranco temprano, viste que también en el mundo de los negocios es como, bueno, vos tu rutina lo es todo, hay gente que es muy exitosa y no tiene rutina, hay gente que sí, bueno, a mí me sirven mucho los hábitos y siempre mis mejores momentos fueron cumpliendo los hábitos, ¿no? Entonces yo trato de levantarme siempre a las 6:30 y tener una hora de escritura y de oración. Yo rezo mucho y tengo como todo mi cuaderno de oración donde me levanto y me pongo a escribir o a leer oraciones que tengo ya escritas y pautadas. Y es como que es un momento de que no uso el teléfono y no pienso en otra cosa que estar en ese momento escribiendo. Entonces me levanto y me pongo a escribir. Después ya me pongo más a organizar el día y decir, bueno, yo tengo una frase que es atacar el día.
Es decir, que el día no venga con todas las tareas, con todas las llamadas, con todos los mensajes, con todo el problema, sino que yo voy a ir a afrontar eso. ¿Y de qué forma? Organizándome. Entonces, tengo un rato de oración, después me organizo y después ya, bueno, si tengo tiempo me pongo a leer. Me encanta la lectura de cualquier tipo. Ahora estoy haciendo mucho lectura espiritual, mucho la Biblia, mucho filosofía y mucho también como es contenido de Marian Rojas de Estapé. Estoy leyendo ahora un libro que habla como de las cosas más humanas y aplicadas. Che, y eso, perdón, ¿sentís que alimenta tu proceso como de desarrollo como emprendedor, empresario? Sí, sí. ¿De qué manera lo ves más o menos? Sí, completamente, en el sentido de que son recursos o herramientas, es como un alimento que a mí me viene para después poder hacer otras cosas. Y nosotros el año pasado tuvimos un tema con nuestro producto muy grande, después podremos contar los detalles, todavía no podemos, pero hay como una gran binomio para afrontarme con la realidad. Yo siempre digo que más que emprendedor soy filósofo, porque me gusta mucho el entender las cosas a fondo, ¿no? Y está como que se divide esto de qué soy y qué hago. Si yo me relaciono con las cosas, el hacer, desde mi identidad, desde lo que soy, buenísimo. Si yo pienso que soy porque hago y me defino en mis resultados, si en mis resultados yo no encuentro nada que yo busque, mi esencia se cae, lo que soy yo se cae. Entonces esto de la lectura, de la formación, de la oración, va muy asociado a mi primera identidad, que es soy. Yo soy hijo amado de Dios, soy Felipe, soy una persona, soy un emprendedor, soy un ser humano amado. Wow. Y desde ahí me relaciono con el hacer. Entonces es clave esto, es decir, trabajo en estas verdades primero y después me relaciono con esto. Vengo acá al podcast, respondo los mensajes, voy con los inversores y demás, pero yo ya sé que mi objetivo logrado ya lo logré o lo logro viviendo una vida con Cristo. Corta. Yo creo que ahí hay algo, el camino del emprender es incertidumbre y creo que la fe es certidumbre justamente, ¿no? Es decir, es un camino de incertidumbre, pero en el final hay una certidumbre. Totalmente. Y creo que eso te ordena, ¿no? Porque si no es como que la cabeza del emprendedor pierde mucho el norte, ¿no? Anímicamente, digo, moralmente a veces también, ¿viste? Si no tenés, yo creo que ahí la fe, ¿viste? En ese sentido como hay una súper ventaja competitiva. Totalmente. Que es que la gente que tiene fe, ¿no? No, es que para mí es demasiado y esto como que me encantaría gritarlo a todos, pero es como que a nivel de la fe para emprender hubieron dos cosas muy concretas. La primera es esto de decir, bueno, yo esto que estoy haciendo es como un juego, es un juego. No, acá no está en juego mi identidad o mi existencia, esto es simplemente un crecimiento y es como algo desafíos que tengo que lograr. Eso como que para mí le saca mucho peso de la identidad, de decir, bueno, yo antes soy Felipe, soy amado y soy feliz en Jesús. Y después lo segundo es, yo tengo la certeza de que Dios puso en mi corazón estos deseos, por lo cual si Él los puso y yo pongo los medios, Él los va a cumplir. Entonces en algún punto el convencimiento con el cual yo le iba a pitchear a los inversores era con la certeza de que vamos a cumplir lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hay alguien mucho mayor que, si es que Él realmente puso esto en nuestro corazón, Él mismo se va a encargar de llevarnos hacia ese nivel, ¿no? Entonces hay como un motor, o el motor más fuerte de energía, que ni siquiera viene de mí, sino que viene de Dios, ¿no? Entonces son estas cosas que uno va descubriendo y tratando obviamente siempre de purificar, y son cosas, no es que 2 más 2 es 4, ¿no? Son cosas que se trabajan y demás, pero son muy potentes, sí. Muy bueno. ¿Cómo es tu relación con el Estado argentino? Es decir, Argentina es un país con muy pocas empresas, ¿no? Cuando se ven los números comparativamente con países hermanos como Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil. En lo que es empresas formales estamos muy atrás. Chile nos triplica. Hay un índice que se mide por cantidad de habitantes, ¿no? Cada 1000 habitantes hay tantas empresas. Argentina tiene 18/19 y Uruguay nos duplica, Chile nos triplica, Brasil nos duplica. 11 cada 1000 habitantes, perdón. Entonces, ¿cómo es tu relación, vos habiendo armado este emprendimiento,
¿cómo ha sido tu relación con el Estado argentino? Si es que la tuviste, si es que tenés una opinión al respecto, por un lado eso. Y después por otro lado, culturalmente, ¿te sentís como en medio de una isla solo o ves que hay otros argentinos que están con este mismo empuje? ¿Ves que es algo medio generacional? Tratemos de ordenar un poco esa conversación ahí, que por ahí te lo tiré un poco así desordenado, pero bueno. Me gusta mucho porque nosotros, o sea, yo, cuando me preguntás mi relación con la política, si se quiere, yo soy muy seguidor de Javier Milei, o sea, desde el minuto uno scrolleando en redes sociales y empecé a ver lo que él hacía y decía. Me acuerdo que una frase de él que dice: el emprendedor o el empresario es un benefactor social. Para mí fue muy revelador y fue un poco lo que yo siempre pensé, digamos, mi familia tiene campo, siempre nos fue bien y si se quiere, yo veía cómo laburaba mi viejo, mi tío y mi familia, y fruto de ese trabajo que era muy grande, les iba también bien y permitían, no sé, viajar, tener una linda vida, qué sé yo. Entonces yo decía, ¿por qué hay mucha gente que piensa que el empresario o el que tiene plata es necesariamente algo malo? Si estas personas estuvieron trabajando un montón y lograron lo que lograron a fuerza de laburo, ¿no? Y bueno, ahí apareció Javier Milei en la política a decir, che, el que emprende es un benefactor social, emplea gente, produce cosas, da de comer. A mí me encanta el asado. Digo, bueno, el asado es un animal que se crió, que estuvo un montón de años dándosele recursos, invirtiendo para que después pueda salir y ser consumido. Entonces eso, mi primera aproximación con la política fue con Javier Milei y yo no fui, que también él logró conquistarme o conquistarnos a varios jóvenes, en el sentido que él decía, che, yo digo esto y estoy dándolo todo, pero ustedes tienen que poner su parte, yo solo no puedo. Así que cuando fueron las elecciones fui a fiscalizar, me acuerdo que las primeras elecciones que fiscalicé éramos en un colegio en Areco, había no sé cuántas mesas y éramos 3 fiscales, yo tenía como 5 mesas, nunca había fiscalizado, no tenía nada de experiencia, pero sí tenía como ese compromiso de decir, es verdad, este loco está dándolo todo por estas ideas que él defiende, yo voy a dar todo lo que pueda, con lo que tengo, a tratar de fiscalizar y de acompañar. Me acuerdo que la primera elección, como digo, éramos 3 en un colegio, a la segunda creo que, yo no me acuerdo ni cómo fue, si ganaron las elecciones y aparecieron los fiscales del PRO, y en las cuartas yo ya fui como fiscal general, me acuerdo, de no sé qué, y yo no tenía nada de experiencia y no me interesa la política. Porque cuando me preguntás también cómo es la relación entre el empresario y la política, yo no soy mucho eso de que tengas un Estado ahí presente y dando cosas y dando recursos y motivando, no. Yo creo que el Estado tiene que encargarse de otras cosas. Al sector privado lo que tenés que hacer es dejarlo hacer. Para mí esa es la clave y Milei también lo dice. Yo no necesito que venga un político a darme plata Yo déjame hacer mis cosas y no me estorbes, no me molestes, no me pongas trabas. Y de ahí para adelante, ¿viste? Entonces, que la política, yo, o sea, pago mis impuestos, que se encargue de darle recursos al que no los tiene, que se encargue de la seguridad, que se encargue de cuidar la frontera, que se encargue de otras cosas. Para la producción, el sector privado, el mercado, siempre. Totalmente. Yo creo también, y para mí es un problema, es un drama en Argentina que inmediatamente relacionamos el Estado, las instituciones con la política, ¿no? Entonces hay una diferencia entre la política electoral y las políticas públicas, ¿no? Entonces, lo digo que es un drama porque efectivamente el sector privado productivo en Argentina depende excesivamente de un gobernante de turno que genere ciertas condiciones, ¿no? Y yo al margen de esos, del rol esencial que tiene el Estado, también en los negocios tiene un rol esencial que es el de la seguridad jurídica y el defender la sana, o sea, la competencia, ¿no? La competencia entendida también en el sentido legal, ¿no? Donde, digo, no podés perjudicar a otro, digamos, ilegalmente, básicamente, o no podés adquirir una ventaja competitiva a través de la ilegalidad. Y ahí, esto ya es una opinión personal, creo que está bueno que el empresario no se desentienda también de defender esa bandera, ¿no? Es decir, tenemos que más o menos tener en claro cuál es hasta dónde puede llegar el Estado y defender ese límite, ¿no? Y defender los impuestos más o menos llegan hasta acá, porque si no, fundo.
esto, la propiedad privada llega, o sea, la intervención a la propiedad privada debería llegar hasta acá, porque si no, también fundo, digo, a mí me parece también que hay quizás un vacío en la proactividad también un poco de la relación entre el empresariado y no con la política electoral, quizás sí con las instituciones, ¿no? O sea, eso, creo que ese diálogo es necesario, porque al final, como cualquier organización, ya sea un municipio, ya sea una provincia, ya sea un ministerio, para tomar decisiones necesita datos, y esos datos dependen en gran medida de los que están en contacto con el problema. O sea, la solución está con los que tienen contacto diario con el problema, ¿no? Entonces, ahí creo que un sano entendimiento y una sana conversación, digo, creo que haría falta, ¿no? Sí, siempre la conversación y el tender puentes, ¿no? Es clave. Pero bueno, para mí también hay un tema ahí de generacional y de incentivos en relación a esto de... A nosotros nos pasa en Areco, no somos un grupo de amigos, seremos 20, 30, que tenemos más o menos las mismas ideas, que todos estamos con nuestros negocios, con nuestras cosas y estas ganas de crecer, y nos llaman mucho desde el municipio, ¿viste? A participar, a estar, a charlar, a proponer y no sé qué. Y es como que uno se encuentra en eso de decir, bueno, pero yo hoy tengo mis 27 años, tengo mis negocios, tengo mis responsabilidades, tengo millones o miles de desafíos y de cosas a afrontar, e ir a sentarme 2 horas acá, a hablar, a estar en este lugar para que después me digan qué bueno lo que dijiste, gracias, y eso no se implemente, claro, o después quede en la nada. Es como que también uno tiene ahí un tema de incentivos, ¿no? De decir, ¿dónde pongo mi tiempo? Y es verdad que la relación con las instituciones y más con la política, si se quiere, a nivel argentino, por lo menos de nosotros, es como que yo quiero lo menos posible, ¿viste? Yo quiero que me dejen hacer y que me den la seguridad y no mucho más. O sea. Perfecto. Y ahí el municipio ves como que hace un rol superficial, básicamente de tu marca y nada más. Suena feo, pero a mí me da un poco la sensación de que sí, ¿viste? Que como que la política en algún punto muchas veces trató de demostrar, y esto de las redes sociales, o esto de poner un cartel en la ruta y no sé qué, pero después el verdadero resultado está en lo concreto, ¿viste? En lo material, en que la ruta esté bien o en que haya un buen espacio seguro para lo que vos querés lograr. No tanto en el video, en el videito Rigo, en la foto de Instagram, que es por ahí lo que uno termina viendo y dice, vamos a mostrarse esto, pero después me estás cobrando por un radar que me pusiste en la puerta de mi casa cuando... ¿Se entiende? Como que está ese choque todavía ahí de... Total. Vos nos habías contado que levantaste más o menos 2 millones y casi medio de dólares. ¿La sociedad la tienen registrada afuera? ¿Por qué la tienen registrada afuera? Cuando nosotros empezamos a armar toda la estructura para poder recibir inversión, claramente uno de los requisitos es que ya es muy difícil que el inversor te diga, bueno, toma esta plata para hacer crecer tu negocio. Imagínate que le decíamos, no, bueno, tenés que invertir en una sociedad argentina, una cuenta bancaria argentina en el 2020, 2021. Creo que no podía ni recibir los dólares, o si los recibías en pesos. Entonces, en ese sentido fue como, no, esto es imposible. ¿Y vos podías sacar solamente $300 del banco? No, era una locura. Por mes. Es una locura. Es una locura. En efectivo, ¿no? Es una locura y acá se vuelve un poco más de vuelta a lo que hablamos de Argentina y de los valores y decir, a mí me encanta Argentina y me hubiese encantado poder tener una sociedad acá, que esa plata esté en un banco acá, generando intereses acá y haciendo crecer el negocio argentino. Pero si a nivel de políticas esto no puede funcionar, no me queda otra opción. Hace un rato hablábamos de Marcos Galperín, ¿no? Marquito Galperín que está viviendo en Uruguay. Y yo no creo que él diga, oh, qué lindo, feliz, me voy a ir a vivir a Uruguay. Dice, no me queda otra opción. Y cuando vos estás haciendo negocios, tenés que ser obviamente muy pragmático también. Y decir, hay tantos desafíos que afrontar que yo necesito ser pragmático. Y muchas decisiones se terminan tomando no porque uno las quiera tomar por los valores o por lo que realmente lo motiva, sino más bien por un pragmatismo. Es decir, bueno, es inviable de otra manera. Y por una limitación personal también de elegir las batallas, digo. Ya tenés una campaña enorme armando una empresa, si además te tenés que poner a batallar con
con los estados argentinos a nivel nacional, provincial, y ya es, sí, es una epopeya demasiado grande. Sí. Che, ¿y cómo se ven de acá a 4 años con tu socio? Bien, sí, hoy estamos, como decía, haciendo automatizaciones con agentes de inteligencia artificial dentro de las empresas, de las pymes en Argentina. Vemos que la inteligencia artificial se está implementando mucho a nivel de usuario, todos usamos ChatGPT, todos usamos cloud o inteligencias más retail. Las empresas grandes como Mercado Libre o Globant o qué sé yo, desarrollan su propia tecnología y tenés ahí como un margen muy grande las pequeñas y medianas empresas que dicen, che, yo quiero implementar esto, pero un ChatGPT me queda chico, pero tampoco tengo los recursos para desarrollar algo grande. Entonces ahí entramos nosotros a ese margen, si se quiere, de empresas. Y lo que estamos haciendo ahora es muchas conversaciones para desarrollarles un buen producto de calidad. Y específicamente lo que hacemos con agentes es que los directivos tengan un chat GTP, ponele, que puedan hablar, que puedan llamarlo, tener en tiempo real, gráficas de negocio y mucha visualidad de todo lo que es su información. Todo de forma en tiempo real, ¿no? Como si fuera un CFO, una persona, pero bueno, eso es un robot que no se equivoca, que no se duerme, que trabaja 24/7. Que ahí también tenemos un tema con la productividad y la inteligencia artificial, que hasta qué nivel vamos a llevar la productividad. Bueno, hay muchos desafíos que se abren, pero hoy la propuesta de valor concreta es esa. ¿Y cuál es nuestro objetivo de acá a 4 años? Estar ofreciendo un producto de mucha calidad para miles de empresas a nivel Argentina y Latinoamérica. Siempre pensamos a nivel de regional, siempre. Excelente. ¿Cómo fue, si querés esta parte del podcast la sacamos, pero cómo fue el proceso en la relación con tu socio? Porque entiendo que eran amigos, se conocían de antes de ese vínculo de amistad, y cómo fueron esas tensiones y cómo la manejan. La relación con mi queridísimo socio Carlitos es la de un matrimonio y... Termina viniendo siempre en eso, la relación con los socios son... Es un matrimonio. Y nosotros cuando arrancamos realmente, me acuerdo que empezamos a hablar de negocios, tipo llamadas, hacer negocios, ideas, y nos dimos, yo por lo menos, no, yo digo que los dos, nos dimos cuenta que mutuamente, en lo profundo, como que teníamos muchos valores que nos unían y mucha ambición. Entonces, yo voy a la guerra por Carlitos y yo sé que él va a ir a la guerra por mí. ¿Por qué? Porque los dos tenemos los mismos o valores muy parecidos y porque los dos tenemos ambiciones, si se quiere, muy parecidas. Entonces, fue algo que se fue dando muy simultáneo a nivel de emprendimiento y de negocios. También se dice mucho, emprender con alguien es clave. A nosotros nos pasó que se nos fue dando medio natural y yo creo que nos fuimos dando cuenta de hasta dónde llegamos a medida que fuimos caminando. Otra cuento parecido es que a mí al principio me da vergüenza decir, él es mi socio. Tipo, él es mi socio. Él es mi amigo, yo decía. ¿No? Claro. Somos dos amigos emprendiendo. No, bueno, somos dos socios emprendiendo. Y eso llevó bastante tiempo hasta que lo fuimos armando. Y como te digo, es un matrimonio. Nosotros sabemos que vamos a terminar nuestra relación cuando esta empresa sea adquirida por alguien o, en el peor de los casos, quiebre. Hasta que uno de esos dos extremos no suceda, nosotros vamos a seguir metiéndole. Y no hay forma. No hay forma, no hay opción. O sea, es tan simple como eso. Es decir, esto va a salir adelante y nos hemos reputeado fuerte. Hemos estado muy felices en situaciones personales de mucha felicidad. Yo personalmente pasé por un montón de situaciones. Él personalmente pasó por un montón de situaciones estos últimos 6 años. Pero seguimos estando juntos y ponemos la mano en el fuego por el otro. Y hay momentos donde él ha estado mucho más metido haciendo que las cosas caminen. Después hay momentos donde yo estuve más metido haciendo que las cosas caminen. Y al final es eso, los dos juntos metiéndole por un objetivo grande. Y la verdad que sí, que en ese sentido soy un afortunado. Y si me preguntás a mí, si yo no tuviera un Carlitos en mi vida, si yo no tuviera un socio como él, preferiría estar solo. Ese es como un consejo que le daría también a alguien que está pensando en hacer un negocio grande. Realmente pensar en términos de matrimonio, y quizá cuando pensamos en términos de matrimonio es como que no somos tan conscientes de lo que eso significa, pero asegurar que vas a pasar por muchas situaciones y que vos tenés que tener al lado tuyo alguien que sepas que puede poner la mano en el fuego y después, jugársela, ¿no? ¿Y qué recomendación darías para elegir ese socio y después en el medio cómo van sosteniendo? ¿Tienen algo, no sé si es un hábito, no sé si es un tipo de conversación, cómo sostienen esa confianza entre los dos?
Sí. Sí, nosotros tenemos como dos cositas. Uno, el consejo primero que yo tendría es no ir a decir, che, ¿querés ser mi socio para hacer esta idea? Si no es más, che, tengo esta idea, ¿qué opinas? Pum, empezar a hablar, empezar a charlar, empezar a charlar. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hablamos con Carlitos, y esto fue una charla que tuvimos, de decir, che, ¿cuánto es la participación tuya y la participación mía dentro de este negocio? Yo estaba recién dejando la universidad, lo venía con 2 o 3 años de emprender. Entonces, no, bueno, 40, 60, 17, 27, no sé qué, empezamos. Y después fue como, ¿qué estamos hablando? Si acá no hay nada. Estamos hablando de una participación de vamos a hacer cosas, vamos a meterle, vamos a construir, vamos para adelante. Y ahí empezás y te das cuenta que uno le está metiendo más que el otro. O te das cuenta que uno es mejor para una cosa y que el otro es mejor para otra cosa. Entonces es como que vas caminando y le vas metiendo y a partir de ahí te das cuenta, bueno, esta participación para vos, esta participación para mí. Y después otro consejo que nosotros tenemos es el de la conexión personal y decir, che, ¿cómo estás vos con tu novia? ¿Cómo estoy yo con mi novia? ¿Cómo estás vos con tu...? Bueno, de hecho, él me ayudó mucho en el sentido más personal y hace 2 o 3 semanas en un momento me dice, che, amigo, está todo bien, pero esto que me estás planteando es personal. Y me estás planteando desde algo personal a algo laboral. Como no me... Claro. Y es medio raro, pero dice, no me ensucies lo laboral con algo personal. Si querés que hablemos de lo personal, vamos a full y hablamos lo que vos quieras. Pero no me saques de lo personal algo sucio para lo laboral, porque acá estamos para otra cosa. Entonces, tener esa definición también es muy importante. Y decir, yo cuando hablo de negocios, cuando hablo de guita, cuando hablo de hacer que algo crezca o valga, me comporto de esta forma. Cuando hablo de lo personal, cuando hablo de las cosas de Dios, que es como se va dividiendo, ¿viste? Eso de decir, bueno, vos sos mi amigo acá, sos mi socio acá, y como eso se va marcando, ¿no? También. Sí, a nosotros con Pedro nos pasa, tenemos una tensión similar de por ahí pasar semanas en donde desconectamos el vínculo de amistad y solamente estamos en el plano laboral y al final es como, che, no, pará, volvamos también, digo, cuidemos también lo otro, es como esa tensión, ¿viste? De estar yendo de un lado a otro. Totalmente. Es re difícil equilibrarla. Yo no estoy casado, pero me imagino que un matrimonio debe ser así, porque la conexión personal entre las partes sostiene después el hacer, la tarea, los hijos, el colegio, lo que vos quieras. Pero digo, si no está esa conexión primero, después, ¿cómo sostenés lo otro? O mismo esto que decíamos, a mí me tocó pasar por una situación personal en una relación que se acabó, y Carlitos, sabiendo que yo estaba pasando por esa situación, me dice, che, vos me estás hablando de lo laboral desde esta situación personal que vos tenés. Entonces, a nivel laboral, a nivel de hacer las cosas, también sirvió mucho la conexión más de persona para entender la justificación de por qué uno está haciendo cada cosa, ¿no? Y al final es eso, saber que somos seres humanos y que somos un todo. Y que como todo, eso también va a ir modificándose, ¿no? Y al final es eso, caminar con la convicción de que el objetivo concreto es, en este caso concreto con el negocio, hacer que esto sea muy bueno, muy valioso. Excelente. ¿Conoces a Enrique Yo, más o menos? Muy loca la experiencia con Enrique Yo, sí lo he escuchado siempre como alguien católico argentino relacionado con la empresa. Me llamó mucho la atención hace 2 semanas, fui a la Basílica del Pilar, acá en Capital Federal, y me emocioné mucho al leer su humilde biografía o testimonio que está ahí en la entrada. Me emocioné un montón, como que fue un hombre de Dios que trabajó en la empresa y ahora está por ser santo. Y me acuerdo que en esa vez que entré al templo, que leí la biografía, que me emocioné, me fui a sentar a rezar y me puse a rezar. Y cuando levanté los ojos, literalmente estaba acá donde él está enterrado. No sé si él está ahí o qué hay a él, pero hay como una, no sé si es una lápida que dice Enrique Yo. Así que como referencia a su persona tuve esa experiencia bastante emocional y mi idea es seguir leyendo y conociendo. De hecho, me metí en el ACDE, que es una asociación que él fundó. Soy parte de ACDE de jóvenes, ACDE de empresarios, todos métanse ahí. Ahora que soy socio quiero que esto crezca. No, pero fue muy lindo porque fuimos a un asado, me acuerdo, y me encontré con 3 loquitos que yo no tenía ni idea. Pero al final todos trabajaban con inteligencia artificial, todos estaban con tecnología, y el centro de su corazón era Cristo. Y fue como decir, wow, amigo, encontré oro, ¿viste? Otro bicho raro como yo, que está acá en la misma. Entonces, el ACDE, como digo, es un espacio de compartida y de comunidad desde los negocios de la empresa, siempre como Cristo, ¿no? Como base. Bien.
Che, bueno, para ir cerrando, ya para un poco lo último, algo que no te pregunté, ¿te hubiese gustado hablar? No, no sé. ¿No? Bien. Y para motivar un poco en esta línea, darle manija al emprendedurismo argentino, a que se anime a esto de con los pies en la tierra, mirando al cielo, pero también aplica a pensar un producto en términos de, bueno, desde la identidad local, desde la historia, en tu caso fue de Areco, el campo, pero después hay, no sé, la matanza con urbano, después cordobés, salteño. ¿Qué mensaje le darías a esa gente que está ahí en duda si emprender o no? Y cómo motivarlos a que sostengan y la defiendan con toda la fuerza esa identidad local para competir con negocios globalmente. Muy bueno. Yo tuve dos cosas me salen decir. La primera es que es algo que fui descubriendo yo al principio cuando me puse a emprender, como que me hice un evangelizador del emprendimiento, y después me di cuenta que no todos necesariamente tienen que emprender para ser felices o lograr su propósito. El emprendimiento es para algunos, eso es como lo primero que yo diría, y los que son emprendedores se dan cuenta ellos mismos, porque probablemente estén muy inconformes con la rutina, probablemente sean muy inconformistas con su vida, o por lo menos así era yo, antes de ponerse a emprender. Cuando identificamos que estamos para emprender y hacer un negocio y crecer y ser grandes, ahí viene el otro consejo, que es un video reel que vi de un emprendedor argentino también, uno de los fundadores de Human, es una empresa de inteligencia artificial con los recursos humanos, que levantaron 66 millones de dólares o similar, y este chico decía, deja de ver este video, o sea, el mejor consejo que yo te puedo dar es que dejes de ver este video buscando un consejo y te pongas a hacer. Te pongas a hacer. Corta, amigo. Hay que hacer, hay que mandarse, hay que aprender. Nosotros crecemos y aprendemos a caminar cayéndonos. Aprendemos a andar en bici cayéndonos de la bici. Aprendemos a nadar ahogándonos un poquito y que alguien nos ayude. Aprendemos haciendo. Entonces, dejar esto de la formación, del pensamiento, del research, de la búsqueda y no sé qué, que nos da una sensación de avanzar, pero en verdad no estamos avanzando, porque el avance se da en la cancha, en lo concreto, en yendo a hablar con el cliente, yendo a hablar con personas, en animándome a fracasar. Y ese para mí es como el consejo que me lo digo a mí mismo y trato de repetirlo, tipo, menos información y menos contenido y más ejecución. Excelente. Bueno, Pipe, muchas gracias, che. Lujazo, amigo. Bueno, vamos.